¿Alguna vez sentiste que el mundo se desmorona y que Dios guarda silencio? ¿Has visto al injusto prosperar, al mentiroso avanzar, al corrupto ser aplaudido, mientras los que hacen lo correcto son olvidados, humillados o destruidos? ¿Alguna vez oraste por justicia y la respuesta del cielo pareció no llegar? ¿Y si te dijera que sí llegó? ¿Y si te dijera que la justicia de Dios no es la que tú esperas, no es la que se ve con ojos humanos, no es la que responde a tu reloj, pero que sí está activa, viva, ardiente, operando en silencio, juzgando cada intención, cada acto, cada palabra, cada lágrima? ¿Y si te dijera que el juicio ya comenzó, pero muchos no lo reconocen porque esperaban rayos y castigos, sin entender que el juicio también puede venir como una puerta cerrada, una caída lenta, una honra retirada, un silencio de Dios que pesa más que 1000 gritos humanos? Este mensaje no es para los que buscan entretenimiento, no es para los que quieren motivación vacía ni frases bonitas para el día. Este mensaje es para los que tiemblan, para los que claman por justicia, para los que han sido traicionados, abandonados, ignorados y que aún así no levantaron su mano contra nadie porque temen al Dios justo. Es para ti, que has callado cuando pudiste vengarte, que has perdonado cuando pudiste destruir, que has obedecido aunque no entendías. Este mensaje es tu respuesta, porque Dios ha visto todo y su justicia está en camino. Pero también es un mensaje de advertencia, porque muchos que hoy se sienten seguros, que juegan con la mentira, que manipulan, que oprimen, que abusan del silencio de Dios, no saben que ese silencio es juicio. No saben que están siendo pesados. No saben que ya hay una sentencia escribiéndose en el cielo, porque el mismo Dios que levantó a José en Egipto también derribó a Faraón, el mismo que exaltó a David humilló a Saúl, el mismo que defendió a sus siervos también consumió a los falsos. Dios no cambia y su justicia no duerme. Solo espera el momento perfecto. ¿Sabías que en la Biblia el juicio de Dios a veces venía sin aviso? Como con Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu y cayeron muertos delante del altar. ¿Sabías que a veces venía con advertencias que nadie escuchaba? Como con Nínive, que fue salvada por una generación, pero destruida por la siguiente. ¿Y sabías que otras veces el juicio no venía con fuego, sino con silencio? Como con Saúl, que siguió reinando un tiempo, pero sin unción, sin dirección, sin respaldo. Así también hoy, Dios sigue juzgando, pero no siempre como tú esperas, porque su justicia no es espectáculo, es santidad, es diseño, es gloria que restaura o consume dependiendo del corazón que encuentra. Y si has estado clamando por justicia, no desesperes. Dios ha escuchado, pero Él no solo quiere vengarte, Él quiere formarte. Él no solo quiere castigar al que te hirió, Él quiere asegurarse de que tú no repitas lo mismo desde el dolor. Por eso el juicio de Dios es lento para los hombres, pero exacto para el cielo. Y cuando llega, llega con perfección. Te invito a quedarte hasta el final de este video, porque lo que vas a escuchar no solo responderá a tu clamor, sino que puede marcar tu alma para siempre. Suscríbete ahora si sientes que esta palabra es para ti. Dale me gusta si ya sabes que el Espíritu está hablando. Y si en algún momento este mensaje te quiebra por dentro, comenta abajo, no para mí, sino para que el cielo registre tu rendición. Lo que sigue es fuego y verdad y juicio santo. Dios va a hablar y esta vez lo hará sin rodeos. Hay algo que pocos comprenden, incluso dentro de la iglesia. El silencio de Dios no es olvido. Su aparente pasividad no es debilidad. Cuando Dios calla, no es porque no vea, es porque está pesando, observando, permitido, procesando,
El juicio de Dios comienza cuando tú crees que nada está pasando, porque Dios no actúa como los hombres, ni reacciona como nosotros. El cielo no se apresura, porque su justicia no necesita probarse. Su justicia simplemente es eterna, inquebrantable, imparable. Hay personas que han construido imperios sobre mentiras, manipulaciones, traiciones, y como nada les ha pasado, piensan que están bien, que Dios los bendice, que su estrategia funciona. Pero lo que no saben es que están sentados sobre una bomba de tiempo espiritual, porque todo lo que fue edificado fuera de la verdad será derribado por la justicia, tarde o temprano, porque Dios no permite que lo torcido prospere eternamente. Él puede tolerar un tiempo, puede permitir que algo crezca como la cizaña, pero solo para luego exponerlo, separarlo y juzgarlo con fuego. ¿Recuerdas a Nabucodonosor? Un rey poderoso, temido, admirado. Construyó un imperio, se glorificó a sí mismo. Se creyó intocable, y justo cuando pensó que había alcanzado la cima, Dios lo humilló. Le quitó la razón, lo arrojó al campo, lo hizo comer como bestia. No porque Dios sea cruel, sino porque su justicia se activa cuando el corazón del hombre se eleva por encima del trono celestial. Y esa justicia no mira cuánto poder tienes, cuántos seguidores acumulaste, cuántos aplauden tu nombre. Solo pesa tu corazón, tus actos, tu intención, y lo que no fue puro será purgado. También está el ejemplo de Acab y Jezabel, una pareja poderosa, manipuladora, despiadada. Mandaron matar, robaron tierras, persiguieron profetas, y por un tiempo parecía que nada les pasaba, que sus planes funcionaban, que su impunidad era total. Pero Dios envió a Elías, y con él vino la palabra profética que desató el juicio. Elías no los tocó. No los enfrentó con armas, solo declaró el decreto del cielo, y ese decreto fue más fuerte que cualquier ejército. Porque cuando Dios decide ejecutar justicia, no hay escondite, no hay palacio que lo detenga, no hay estrategia que lo evite, y así es hoy. Hay muchos que viven como si Dios no mirara, como si la injusticia no tuviera consecuencias, como si la gracia fuera licencia para hacer lo que quieran. Pero están equivocados, porque cada acción tiene un peso, cada decisión deja una huella, y aunque el juicio no llegue de inmediato, llegará, porque Dios es paciente, pero también justo, y su paciencia tiene un límite, un momento, un día, un segundo en el que el cielo dice, basta, y cuando eso ocurre, no hay marcha atrás. Si tú estás viviendo algo así, si fuiste herido por alguien que sigue impune, si fuiste traicionado y el traidor prospera, si sufriste y el que causó el dolor parece bendecido, no te desesperes, porque el tiempo de Dios no es el tuyo, y la justicia divina siempre llega, no como tú la esperas, sino como el cielo la diseñó. Y cuando llega, restaura, vindica, levanta al justo y humilla al altivo. Hoy, Dios te recuerda que no olvidó, que tu llanto no fue ignorado, que tu silencio no fue en vano, que tu honra en medio de la injusticia está siendo contada como adoración, y que tu historia aún no ha terminado. La justicia de Dios viene, pero no viene sola, viene con gloria para los que supieron esperar. Escribe en los comentarios con fe viva, Señor, espero tu justicia, no la mía. Porque cuando eliges su forma, su tiempo, su fuego, entonces verás lo que ningún tribunal humano podría darte, redención verdadera. ¿Continuamos? Aún hay más, y lo que viene mostrará cómo Dios juzga no solo lo externo, sino las intenciones más profundas del corazón. Quédate, la espada del Espíritu aún no ha terminado su obra. La mayoría de los hombres juzgan por lo que ven, por las apariencias, los gestos, las palabras dichas en público. Pero Dios no se detiene ahí. Él atraviesa la imagen,
penetra las capas, discierne las motivaciones más ocultas del alma. Su justicia no se basa en lo visible, sino en lo invisible. Él no solo ve lo que hiciste, sino por qué lo hiciste. No solo observa tus acciones, pesa tu intención. Y ese es el nivel de juicio que aterra a los profetas, que quebranta a los verdaderos adoradores, que hace temblar al alma que se sabe examinada por el Dios que todo lo ve. Porque mientras tú puedes engañar a los hombres, convencer a tu pastor, manipular una multitud, ante Dios, tu corazón está desnudo. Hay quienes han hecho buenas obras, pero no por amor, sino por ambición. Hay quienes predican, no por llamado, sino por necesidad de reconocimiento. Hay quienes oran en voz alta, no para interceder, sino para impresionar. Y todo eso, aunque parezca luz, delante del trono, es oscuridad disfrazada, porque la justicia de Dios no se impresiona con lo exterior. No se conmueve por el espectáculo, no responde al aplauso humano, solo responde a la verdad. Y la verdad comienza en el corazón. David fue llamado hombre conforme al corazón de Dios, no porque nunca pecó, sino porque su corazón fue sincero, porque cuando falló, se quebrantó, porque cuando fue confrontado, no justificó, porque cuando vio su pecado, no buscó excusas. Lloró, se humilló, y Dios, que todo lo ve, restauró su trono. Pero Saúl fue rechazado. ¿Por qué? Porque quiso aparentar obediencia cuando en realidad había rebeldía, porque usó su poder para justificar su desobediencia, porque se preocupó más por lo que el pueblo pensaba que por lo que Dios sentía, y por eso, aunque el pueblo aún lo reconocía como rey, el cielo ya lo había desechado. Ese es el juicio que más duele, cuando los hombres aún te celebran, pero Dios ya no está contigo. ¿Y tú? ¿Qué hay detrás de tus palabras? ¿Qué motivó tus decisiones? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? No lo que dijiste en voz alta, sino lo que tu alma susurró en lo secreto. Porque el juicio no vendrá solo por lo que hiciste, sino por el espíritu con el que lo hiciste. Dios no se deja engañar. Él no se impresiona con agendas llenas, ministerios exitosos, imágenes pulidas. Él solo busca un corazón verdadero, un alma rendida, una motivación pura. Y si no la encuentra, entonces la justicia se activa, y lo que parecía oro será revelado como hojarasca, y lo que parecía gloria será expuesto como vanidad. Hoy, Dios quiere hacerte una pregunta que retumba en el espíritu. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por amor a su nombre o por amor al tuyo? ¿Por obediencia o por apariencia? ¿Por celo santo o por competencia disfrazada de ministerio? Esta es una invitación al examen más profundo que puede vivir un ser humano. Dejar que Dios entre en la intención. Dejar que Él juzgue antes del día del juicio. Porque si te dejas corregir ahora, no serás condenado después. Hazlo. Escríbelo con sinceridad en los comentarios. Señor, examina mis intenciones y límpiame por dentro. No como un cliché, sino como una oración peligrosa, como un acto de rendición real, porque solo los que se rinden por dentro son usados por fuera. Y si este mensaje te confrontó, compártelo. No sabes a cuántos ministros, líderes, servidores, esposos, padres, Dios quiere visitar hoy, no para condenar, sino para purificar. Seguimos. Porque lo que viene ahora revelará cómo la justicia de Dios levanta al humilde y derriba al orgulloso. Estamos entrando en el momento de la inversión divina. Quédate, el juicio sigue, pero también la gloria. Dios siempre ha tenido una manera peculiar de hacer justicia, exaltando a los que nadie esperaba y humillando a los que todos admiraban. Esa es la esencia de su trono. No opera por méritos humanos, sino por corazones quebrantados. Y ese principio no ha cambiado.
Desde Génesis hasta Apocalipsis, la justicia de Dios ha operado con una constante divina. A los soberbios mira de lejos, pero a los humildes da gracia. Cuando Dios decide intervenir, los papeles cambian. Los altos son bajados, los invisibles son promovidos, los confiados son despojados, los fieles son recompensados. Porque el juicio de Dios no solo castiga, también invierte destinos. Y eso es tan glorioso como temible. Mira a José, fue vendido, calumniado, olvidado. El mundo lo vio como un esclavo, como un prisionero, pero el cielo lo vio como un príncipe. Mientras sus hermanos vivían confiados en su mentira, mientras la esposa de Potifar creía haber vencido con su acusación falsa, mientras los egipcios lo miraban como un extranjero sin valor, Dios estaba escribiendo la agenda celestial, porque el mismo calabozo que los hombres usaron para humillarlo fue el lugar donde Dios lo preparó. Y en el tiempo perfecto, la justicia de Dios lo levantó, no como venganza, sino como vindicación. Y eso es justicia pura, restaurar sin necesidad de destruir, levantar sin necesidad de gritar. ¿Y qué decir de David? Rechazado por su padre, ignorado por sus hermanos, despreciado por el sistema. Pero Dios lo vio en el campo, lo observó cuando nadie más lo miraba, y mientras Saúl tenía corona, David tenía corazón, y eso fue suficiente para el cielo, porque a Dios no le interesan los títulos, le interesan los secretos, los momentos en lo oculto, las lágrimas que nadie ve, la obediencia que nadie celebra. Y cuando su justicia se activó, el que era rey fue desechado, y el que era pastor fue ungido, no por presión popular, no por política religiosa, por decisión divina. Pero el mismo patrón se repite también en la caída, porque así como Dios levanta al humilde, también derriba al soberbio. Mira a Hamán en el libro de Esther. Conspiró, manipuló, se engrandeció, se construyó una horca para su enemigo y terminó colgado en ella. Porque el orgullo siempre cava su propia tumba, y la justicia de Dios, tarde o temprano, lo empuja dentro de ella. Esa es la ley espiritual que rige la tierra. Lo que siembras, cosechas. Lo que haces en secreto se revelará en público, y lo que construyes sobre injusticia terminará derrumbándote. Por eso hoy te digo con temor, no codicies el lugar del orgulloso, no envidies al que prospera en maldad, no imites al que avanza pisando a otros. Porque todo trono que no fue dado por Dios será quitado por Dios, y todo lugar que no fue alcanzado con honra será expuesto con vergüenza. No apresures tu ascenso, no manipules tu promoción, porque si te subes tú mismo tendrás que sostenerte. Pero si Dios te levanta, nadie podrá bajarte. Y si hoy estás en lo oculto, si nadie te reconoce, si te sientes invisible, alégrate, porque estás en el lugar donde Dios mira con más atención. Y si perseveras con humildad, si sirves en silencio, si obedeces sin aplausos, su justicia vendrá y te levantará, no como un acto de venganza, sino como una señal de su fidelidad. Escribe ahora, con esperanza y temblor: Señor, no quiero subir por fuerza, quiero que me levantes tú. Escríbelo como un acto de entrega, como una oración silenciosa que el cielo oiga, porque cuando te rindes a su tiempo, su justicia te alcanzará. Y si esta palabra tocó algo dentro de ti, compártela, porque quizás hay alguien que está a punto de rendirse en lo oculto y necesita saber que Dios lo está viendo y que su justicia aún no ha terminado. ¿Seguimos? Lo que viene revelará cómo la justicia de Dios actúa también como escudo. No solo castiga al malvado, también protege al justo. Quédate. El juicio tiene dos caras, y ambas arden con gloria. Muchos piensan que la justicia de Dios es solo castigo, fuego, destrucción, pero no conocen su corazón.
porque la justicia del cielo también es escudo, defensa, restauración. Dios no solo se levanta contra el injusto, también se levanta a favor del justo. Y eso cambia todo, porque el que teme al Señor no teme a los hombres. El que se mantiene fiel en medio del ataque, en medio de la calumnia, en medio de la traición, será defendido por la misma mano que juzga. Porque la justicia de Dios no es neutral, se inclina hacia los que caminan en integridad. ¿Sabías que hay batallas que tú no peleaste porque Dios peleó por ti sin que lo supieras? ¿Sabías que hay acusaciones que nunca prosperaron porque el cielo cerró la boca del león antes de que rugiera? ¿Sabías que hay trampas que fueron desactivadas mientras tú dormías porque el justo juez velaba por ti? Eso también es justicia, el castigo oculto al enemigo invisible, el acto silencioso de protección que no se publica, pero que cambia tu historia. ¿Cuántas veces lloraste sin saber que Dios ya había comenzado a moverse? ¿Cuántas veces fuiste herido sin entender que el cielo estaba escribiendo tu vindicación? Porque cuando Dios decide proteger, ni 1000 demonios pueden tocarte. Mira a Daniel. Fue arrojado al foso por mantenerse fiel, por no ceder ante la presión, por no negociar su adoración. Y aunque los hombres pensaron que moriría, la justicia de Dios se activó. No destruyó a los enemigos de inmediato, no impidió la trampa, pero en medio del foso envió su ángel, cerró la boca del león, porque Dios permite la fosa, pero nunca abandona al justo. Y al final, Daniel no solo salió ileso, fue promovido. Eso es justicia, ser vindicado en el mismo escenario donde intentaron destruirte. También está Mordecai. No buscó fama, no exigió recompensa, solo hizo lo correcto y por un tiempo fue olvidado, mientras Hamán, el manipulador, ascendía. Pero en una noche, el rey no pudo dormir. Y en esa madrugada, Dios reescribió la historia. Lo que parecía olvido se volvió honra. Lo que parecía injusticia se convirtió en exaltación. Porque cuando el cielo se mueve, una noche es suficiente para revertir años de injusticia. Eso es justicia divina. Y tú, que has llorado en secreto, que has perdonado sin recibir disculpas, que has servido sin reconocimiento, tú no quedaste fuera del radar del cielo. Dios ha visto tu fidelidad. Y aunque los hombres no lo hayan notado, el cielo sí. Y hay un tiempo donde el juez se convierte en defensor, donde la espada se convierte en escudo, donde la justicia no viene a castigar, sino a restaurar, a honrar, a vindicar. Hoy el Espíritu te dice, no defendiste tu nombre, así que yo lo haré. No vengaste tu causa, así que yo la tomaré como mía. No sembraste división, así que yo te sembraré honra. Porque mientras otros usan sus manos para derribar, tú usaste tu corazón para creer. Y Dios honra eso, y su justicia te alcanzará. Decláralo en los comentarios como un acto de fe. Señor, confío en tu justicia para protegerme y vindicarme. Escríbelo como escudo, como decreto, como clamor. Y si esta palabra fue para ti, compártela. Alguien necesita saber que Dios no solo juzga, también guarda, también levanta, también recompensa al que no dejó de ser fiel. Seguimos, porque ahora el Espíritu va a revelar cómo Dios responde cuando la injusticia toca a sus hijos y cómo ese toque activa juicio sobre generaciones. Lo que viene es fuego santo sobre la raíz de la maldad. Quédate. Oír esto puede cambiar todo. Dios no permanece neutro cuando se trata de sus hijos. Su justicia no es un concepto teológico. Es un fuego viviente que se levanta cuando el dolor de los justos llega al cielo. Cuando alguien hiere, oprime o toca a un hijo de Dios sin causa, el juicio se activa. No siempre de inmediato. A veces espera. A veces da espacio para el arrepentimiento. Pero si no lo hay, el juicio se vuelve generacional. Porque cuando la injusticia toca a los ungidos, no solo ofende a una persona, ofende al trono.
y el trono responde con fuego. ¿Recuerdas lo que Dios dijo sobre Egipto? He visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor y he descendido. Esos 3 pasos revelan su justicia. Ve, oye y actúa. Tal vez hoy tú estás sufriendo en silencio. Tal vez nadie ve tu dolor. Tal vez los que te dañaron siguen riendo. Pero Dios ya vio. Dios ya oyó. Y Dios ya descendió. Y cuando Él desciende, nada permanece igual. Porque el clamor del inocente siempre convoca el juicio divino. Y cuando ese juicio se ejecuta, no solo cae sobre el agresor, sino sobre su casa, su linaje, su estructura, porque lo que se hace contra los hijos de Dios se hereda como maldición hasta que alguien se quebranta. Mira a Faraón. Su obstinación no solo trajo plagas sobre Egipto, trajo muerte, ruina, pérdida. Porque cada vez que tocaba a los hijos de Israel, tocaba la pupila del ojo de Dios. Y Dios puede tolerar muchas cosas, pero no tolera que se humille a sus escogidos sin consecuencia. Por eso, cuando el juicio llegó, no fue simbólico, fue absoluto. El agua se convirtió en sangre, la oscuridad cubrió la tierra, el primogénito de cada casa fue herido. Porque el cielo no responde con diplomacia, responde con gloria, y esa gloria protege, pero también castiga. También está el caso de los hijos del profeta Eliseo, burlados por unos jóvenes que lo llamaron calvo. A simple vista, parece una burla menor, un juego de niños, pero el juicio de Dios no mide el acto, mide la intención, y esa burla escondía desprecio hacia la unción, irreverencia hacia lo santo, y por eso el juicio vino. 2 osos salieron del bosque y destruyeron a quienes se atrevieron a tocar con burla lo que Dios había ungido, porque Dios no se queda callado cuando se ataca a su voz. ¿Y qué decir de aquellos que tocan a los pequeños, a los vulnerables, a los que no pueden defenderse? Jesús mismo fue claro. Mejor le sería que se atara una piedra de molino al cuello y se arrojara al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Ese es el nivel de celo que Dios tiene por sus hijos, y eso no ha cambiado. Si tú has sido víctima de abuso, de calumnia, de injusticia, no pienses que estás solo. No creas que fue en vano. No pienses que el cielo olvidó. Porque aunque tus ojos no lo vean aún, ya hay juicio activado en el espíritu, y si no hay arrepentimiento, ese juicio descenderá. Pero también es un llamado de advertencia. Si alguna vez has tocado a un hijo de Dios con desprecio, con burla, con juicio injusto, arrepiéntete, porque esa ofensa puede heredar maldición, puede traer sequía espiritual, pérdida, estancamiento. No porque Dios sea cruel, sino porque su justicia es santa, y lo que Él ama, lo defiende con todo su ser. Hoy escribe en los comentarios con temor y verdad: Señor, límpiame de toda injusticia, no quiero heredar juicio, quiero vivir en honra. Escríbelo como quien tiembla, como quien reconoce el peso del cielo, como quien elige caminar bajo cobertura y no bajo sentencia. Y si esta palabra te habló, compártela, porque hay muchos que están sufriendo en silencio y necesitan saber que Dios ya descendió, que el cielo ya oyó, que su justicia está en camino. Seguimos. El próximo bloque revelará algo glorioso, como la justicia de Dios no solo responde al pasado, sino que prepara el futuro de los justos, porque cada lágrima sembrada está a punto de florecer. Quédate. Viene el turno de los que esperan. La justicia de Dios no solo mira hacia atrás, también mira hacia adelante. No solo juzga el mal cometido, también recompensa el bien sembrado, porque para el cielo cada lágrima es semilla. Cada humillación vivida en fidelidad es un terreno fértil. Cada silencio guardado por honra, cada perdón otorgado en obediencia, cada renuncia hecha por amor a la verdad,
está siendo contado. Nada se pierde, nada se olvida. Dios no solo corrige el pasado, prepara el futuro. Y cuando su justicia se activa en favor del justo, no lo restaura al punto de partida, lo lleva a un nuevo nivel, porque su restitución no es humana, es gloriosa, y siempre viene con interés celestial. ¿Recuerdas a Job? Un hombre íntegro, justo, temeroso de Dios. Lo perdió todo: familia, salud, riquezas, reputación. Y mientras sus amigos lo juzgaban, mientras su esposa lo instaba a renunciar, mientras su alma se quebraba, el cielo pesaba cada palabra, cada lágrima, cada pensamiento oculto. Y cuando el juicio de Dios se activó, no solo corrigió a los que lo habían acusado injustamente, también restauró a Job al doble. No solo le devolvió lo que había perdido, le dio más de lo que jamás había tenido. Porque eso es justicia divina, no solo cerrar heridas, sino honrar cicatrices, no solo limpiar el pasado, sino construir un futuro. Y esa es la palabra para ti hoy. Todo lo que has vivido en obediencia, todo lo que has soportado sin quejarte, todo lo que has sembrado en dolor, está a punto de florecer, porque Dios no se queda con nada, y si tú sembraste honra, recogerás gloria. Si sembraste lágrimas, recogerás alegría. Si sembraste fidelidad, recogerás recompensa. Pero no como los hombres premian, no como la tierra recompensa, sino como solo el cielo sabe hacerlo, con precisión, con abundancia, con gloria. Hay temporadas donde parece que todo está detenido, que tu obediencia no produce fruto, que tu integridad no tiene sentido. Pero lo que tú no ves es que el cielo está preparando tu cosecha, y cuando su justicia dice, es tiempo, todo se alinea. Lo que antes se cerraba, se abre. Lo que antes no funcionaba, fluye. Lo que antes era lucha, se convierte en favor, porque el justo juez no olvida, y si él prometió, cumplirá. Este es el principio profético: donde hubo juicio, habrá restitución; donde hubo pérdida, habrá herencia; donde hubo silencio, habrá proclamación. Dios va a exponer públicamente a los que te acusaron, y te va a honrar delante de los que te rechazaron, no para que tú te gloríes, sino para que todos sepan que Él es justo. Escribe ahora con esperanza viva: Señor, creo que tu justicia está preparando mi cosecha. Escríbelo como profecía, como decreto, como pacto con el futuro, porque el que cree verá la gloria. Y si esta palabra encendió tu espíritu, compártela, porque hay muchos justos cansados que necesitan recordar que el cielo ya está moviéndose, que el día del doble está cerca, que la justicia no solo juzga, también premia. ¿Seguimos? Lo que viene ahora revelará cómo Dios usa su justicia para alinear destinos, porque lo que parece atraso es parte del diseño. Quédate. Tu historia aún está siendo escrita por el juez eterno. Hay momentos en la vida donde todo parece romperse. Puertas que se cierran sin explicación, relaciones que se enfrían sin causa, oportunidades que se desvanecen justo cuando parecían al alcance. Y el alma grita: ¿por qué, Dios? ¿Dónde estás? ¿Qué hice mal? Pero lo que no entiendes en ese momento es que no es castigo, es justicia. Porque la justicia de Dios no solo corrige el mal, también protege el destino, y a veces proteger tu destino requiere sacudir tu presente. Dios es juez, pero también es arquitecto. No solo evalúa tu historia, también edifica tu futuro. Y cuando su justicia se activa, comienza a remover lo que no fue diseñado por Él. Personas, alianzas, trabajos, caminos que parecen buenos, pero que en lo invisible cargan semillas de destrucción. Y porque te ama, Él no te deja avanzar con eso. Porque te eligió, Él no permite que te pierdas en medio de lo que parece bendición, pero es desviación.
Por eso hay puertas que no se abren, no porque te falte fe, sino porque te sobra llamado, porque fuiste apartado para algo mayor, y el cielo no negocia con lo que puede robar tu propósito. Mira a Abraham. Dios le prometió una nación, pero primero le pidió soltar a su tierra, a su parentela, a todo lo que le era familiar, no porque fuera malo, sino porque era insuficiente para el nivel de destino que lo esperaba. Y esa es la justicia divina. A veces arranca lo bueno para darte lo eterno, porque el lugar donde estás, la gente que te rodea, la estructura que construiste, puede que ya no soporte el peso del próximo nivel. Y antes de promoverte, Dios purifica. ¿Recuerdas a José? Antes de ser gobernador, fue separado de su familia, vendido, traicionado, calumniado, y cada una de esas pérdidas fue una obra invisible de justicia. Porque si se hubiese quedado con sus hermanos, su destino se habría detenido. Si no hubiera sido arrojado a la cisterna, nunca habría llegado al palacio. Y si no hubiese sido olvidado por el copero, no habría estado en el lugar exacto cuando el rey tuvo su sueño. Eso es justicia divina. No solo retribuye el pasado, construye el futuro, porque Dios no solo te defiende del enemigo, también te defiende de ti mismo, de tus elecciones, de tus ilusiones equivocadas. Y tú, que te has sentido confundido, frustrado, estancado, escucha bien, no estás en pausa, estás en rediseño, no estás siendo castigado, estás siendo protegido. La justicia de Dios está alineando tu camino, está rompiendo lo que después te destruiría, está vaciando lo que después te limitaría. Está preparando el ambiente correcto, la gente correcta, el tiempo correcto, porque tu destino no es un accidente, es un decreto. Hoy, escribe en los comentarios con ojos de fe: Señor, confío en que tu justicia está alineando mi destino. Escríbelo como quien suelta el control, como quien abraza el rediseño, como quien entiende que perder lo errado es ganar lo eterno. Y si este mensaje te habló, compártelo. Porque hay muchos que están llorando por pérdidas, sin saber que en realidad fueron librados de una desviación. Muchos no entienden por qué sufren. Lloran, preguntan, se quiebran en la noche y sienten que Dios los ha olvidado. Dicen, si Dios es justo, ¿por qué permite esto? ¿Por qué no detiene el dolor? Pero lo que no saben es que la justicia de Dios a veces se manifiesta a través del sufrimiento, no como castigo, sino como proceso, no como rechazo, sino como preparación. Porque el fuego, cuando viene de Dios, no destruye, purifica. Y a veces, antes de llevarte a la promesa, el cielo necesita pasarte por el fuego, no para dañarte, sino para que llegues limpio, maduro, irreprensible. Dios no es sádico, no se deleita en verte llorar, no se alegra con tu dolor, pero Él ve más allá que tú. Él ve lo que tú no ves. Él conoce la debilidad que aún no reconociste. Él sabe que si te bendice demasiado pronto, puedes perderte. Que si abre la puerta ahora, tu carácter la cerrará después. Por eso, su justicia no solo restaura, también forma. Y el fuego es parte de ese diseño. ¿Recuerdas a los 3 jóvenes hebreos? No se inclinaron ante el ídolo del rey, y por eso fueron lanzados al horno de fuego. Y el horno fue calentado 7 veces más. A los ojos humanos parecía injusticia, pero a los ojos del cielo era escenario, porque en medio del fuego apareció un cuarto hombre. La justicia de Dios no los libró del horno, los acompañó dentro, y eso es más glorioso, porque cuando Dios se mete en tu fuego, ese fuego se convierte en altar. Lo que era para matarte, te promueve. Lo que era para avergonzarte, te glorifica. Porque cuando la justicia de Dios camina contigo en el dolor, ese dolor se vuelve destino. Mira también a Jesús, el Hijo del Dios vivo, perfecto, sin pecado,
sin mancha, y aún así sufrió, sí. ¿Fue abandonado? Sí. ¿Fue traicionado, azotado, crucificado? Sí. ¿Por qué? Porque el sufrimiento fue parte del plan. Porque la justicia de Dios no siempre se ve en la comodidad, sino en la cruz. Y en esa cruz, la injusticia humana se encontró con la justicia divina. Y el resultado fue redención. Hoy, si estás pasando por el fuego, no maldigas el proceso, no reniegues del horno, no huyas del dolor, porque puede que ese fuego no sea castigo, sea promoción. Puede que ese llanto no sea juicio, sea preparación, porque el Dios justo no solo pelea por ti, también forja en ti, y cuando salgas de esta prueba no serás el mismo, saldrás más puro, más fuerte, más sabio, más cerca de tu propósito. Escribe ahora en los comentarios, con fe en medio del fuego: Señor, si el fuego es tuyo, no quiero huir, quiero aprender. Y si este mensaje arde en tu espíritu, compártelo, porque alguien que amas puede estar confundiendo formación con castigo, y esta palabra puede restaurar su fe. Uno de los mayores enemigos de la justicia divina es el orgullo humano, porque mientras Dios mira con gracia al humilde, resiste con firmeza al altivo, y ese principio es innegociable. No importa cuánto talento tengas, cuánta gente te admire, cuántos logros acumules. Si tu corazón se eleva por encima de su voluntad, estás a un paso del juicio, porque Dios no comparte su gloria, no negocia su trono, no permite que nadie camine en su nombre mientras se glorifica a sí mismo. Y cuando eso ocurre, su justicia desciende, no solo para corregir, sino para humillar. No por crueldad, sino por misericordia, porque a veces la única forma de salvar al hombre es rompiéndolo. La Biblia está llena de ejemplos. Mira a Nabucodonosor, un rey poderoso, sabio, exitoso, pero un día se atribuyó la gloria. Dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y mientras aún hablaba, una voz del cielo interrumpió su soberbia. Fue destituido, perdió su razón, comió como bestia, vivió como animal, hasta que reconoció que el Altísimo reina, y solo entonces fue restaurado. Esa es la justicia de Dios. Quebranta al que se cree autosuficiente, para luego levantar al que se rinde. Y no fue el único. Herodes, años más tarde, habló ante el pueblo y la gente lo aclamó diciendo: voz de Dios y no de hombre. Y él lo aceptó, no corrigió, no dio gloria al cielo. ¿Y qué ocurrió? Fue herido por un ángel, murió comido de gusanos. Porque cuando el hombre se atribuye lo que solo pertenece a Dios, está firmando su sentencia, y eso no ha cambiado. Hoy hay muchos que predican, cantan, lideran y han olvidado quién los levantó. Hablan de sí mismos más que del Cordero. Se glorían en sus obras más que en su presencia, pero el cielo pesa todo y la justicia de Dios no tarda. ¿Y tú? ¿Dónde estás? ¿Has sentido orgullo crecer en tu alma? ¿Has buscado tu propia gloria en nombre de lo espiritual? ¿Has comparado tu llamado, tu crecimiento, tu favor con el de otros? Hoy el Espíritu te confronta no para avergonzarte, sino para salvarte. Porque el juicio comienza cuando el corazón se endurece, pero la gloria llega cuando el corazón se quebranta, y aún estás a tiempo. La justicia de Dios no solo derriba, también exalta, pero solo a los que se rinden, solo a los que lloran en lo secreto, solo a los que reconocen que sin su mano nada serían. Esa exaltación no depende de estrategia, de fama ni de influencia, depende de quebrantamiento. Y si tú decides humillarte hoy, si decides renunciar a tu nombre para exaltar el de Él, entonces su justicia te cubrirá, no con castigo, sino con honra. Escribe con humildad y verdad: Señor, líbrame de todo orgullo, que solo tu nombre sea exaltado en mi vida. Escríbelo como un acto profético, como un escudo, como una decisión eterna.
Y si esta palabra te confrontó, compártela, porque tal vez alguien necesita ser salvado de sí mismo. Uno de los juicios más temibles del cielo no cae sobre el mundo, sino sobre la iglesia. Porque mientras el impío peca por ignorancia, muchos dentro del templo pecan con conciencia. Hablan en nombre de Dios, pero actúan en nombre propio. Citan las Escrituras, pero sus corazones están lejos. Parecen santos, pero negocian la verdad. Y cuando eso ocurre, la justicia divina no se retrasa, porque el juicio de Dios comienza por su casa, no por venganza, sino por limpieza. Porque antes de usar la iglesia, Dios la purifica. Jesús lo dejó claro. Cuando entró al templo, no fue a predicar, fue a derribar. Volcó mesas, echó fuera a los cambistas, reprendió a los líderes, no porque odiaba la casa, sino porque la amaba demasiado como para dejarla sucia. Y eso es justicia. Amar tanto la verdad, que se odia toda falsedad. Defender tanto la santidad, que se confronta toda hipocresía, porque un Dios que solo bendice, pero nunca juzga, no es el Dios de la Biblia. Y un evangelio que solo consuela, pero nunca confronta, no es el evangelio del reino. ¿Recuerdas a Ananías y Zafira? Eran parte de la iglesia primitiva, vieron milagros, escucharon a los apóstoles, participaron del mover del Espíritu, pero quisieron mentir, fingir, aparentar una generosidad que no tenían. Y cayeron muertos, no por la cantidad de dinero que dieron, sino por la mentira que escondieron. Porque el juicio de Dios no se activa por lo externo, sino por la intención oculta, y ese juicio no vino de hombres. Fue el Espíritu mismo quien los expuso. Y ese mismo Espíritu hoy sigue pesando, sigue observando, sigue juzgando. Hoy, muchos ministros han perdido el temor. Juegan con el altar, se lucran del pueblo, manipulan en nombre de Dios. Y como nada les ocurre, creen que están bien. Pero están equivocados, porque el juicio puede tardar, pero cuando llega no avisa. Y lo que fue construido sobre vanidad será derribado por justicia, no por odio, sino por amor a la verdad. Y tú, que sirves, que predicas, que lideras, ¿dónde está tu corazón? ¿A quién estás sirviendo realmente? ¿Qué motivaciones te impulsan? Hoy el Espíritu te llama no a renunciar a tu llamado, sino a purificarlo, porque la justicia de Dios no quiere destruirte, quiere salvarte. Pero no puede bendecir lo que está contaminado, no puede respaldar lo que está torcido, y antes de usar tu voz, quiere limpiar tu alma. Escribe ahora con reverencia: Señor, limpia mi ministerio, que tu justicia me purifique antes de usarme. Escríbelo como clamor, como rendición, como decreto, y si esta palabra te quebrantó, compártela, porque la iglesia no necesita más aplausos, necesita más fuego que limpie y restaure. Hay una verdad que muy pocos quieren escuchar, pero que todo el cielo grita: la justicia de Dios no termina con la muerte. Hay un día, una hora, un juicio final, donde cada alma será expuesta, donde no habrá excusas, no habrá máscaras, no habrá defensas humanas. Solo quedará la verdad, desnuda, irrefutable, eterna, y ante ese trono, toda injusticia que no fue juzgada en la tierra será juzgada en la eternidad. Cada mentira escondida, cada acto corrupto, cada burla contra lo santo, cada calumnia, cada abuso, cada traición, nada quedará sin respuesta, porque el Dios que ve también sentencia. Jesús lo advirtió una y otra vez. Habló más del juicio eterno que del cielo, no para infundir terror, sino para despertar conciencia. Dijo que muchos llegarían delante de él diciendo: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros? ¿No echamos fuera demonios? Y él les responderá: Nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
¿Cómo puede alguien hacer milagros y aún así ser llamado hacedor de maldad? Porque la justicia de Dios no se basa en obras visibles, sino en obediencia verdadera. No importa lo que hiciste en público, importa lo que fuiste en lo secreto. Ese día no se juzgarán títulos, no se evaluarán seguidores, ni fama, ni reconocimiento. El juicio será entre tú y Dios, entre tu conciencia y su santidad. Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, no habrá apelación, no habrá segunda oportunidad, no habrá retorno, porque la eternidad no se negocia, se determina en la tierra, pero se sella en el cielo, y una vez sellada, es para siempre. Y tú, que estás escuchando esta palabra, ¿estás listo? ¿Estás seguro de que tu vida está limpia? ¿Has pedido perdón, pero también has cambiado de camino? ¿Has confesado, pero también has cortado con el pecado? Porque muchos quieren el cielo, pero no quieren la cruz. Quieren la gracia, pero no la transformación. Quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Y eso es vivir en engaño, y el engaño más peligroso es el espiritual. Hoy, la justicia de Dios no viene a condenarte, viene a llamarte, a despertarte, a recordarte que aún hay tiempo, que si hoy te arrepientes, si hoy vuelves, si hoy lloras delante de Él, su juicio será absorbido por la sangre del Cordero, y no conocerás condenación, sino vida eterna. Pero si rechazas esta voz, si ignoras este clamor, entonces cuando el juicio llegue, no habrá defensa. Escribe ahora, con temor santo: Señor, quiero ser hallado limpio en el día del juicio. Escríbelo como oración, como rendición, como clamor. Y si esta palabra estremeció tu alma, compártela, porque alguien que amas puede estar viviendo sin pensar en la eternidad, y este mensaje puede salvar su alma. Si tus ojos están leyendo estas líneas, no fue por accidente. Fue porque el cielo te sostuvo hasta aquí, porque había algo en esta palabra que era solo para ti. Porque mientras muchos se desconectaron, tú te quedaste. Mientras otros pasaron de largo, tú permitiste que la verdad entrara. Y eso, amado del cielo, te marca, te separa, te hace parte de un remanente que no busca emoción, sino transformación, que no quiere aplausos, sino presencia, que no corre detrás de milagros, sino detrás del rostro de aquel que juzga con justicia y ama con fuego. Hoy el cielo celebra tu fidelidad, y no hablo de perfección, hablo de intención, porque mientras escuchabas esta palabra, quizás lloraste, quizás te quebraste, quizás recordaste heridas, pero no te cerraste, te abriste. Y cuando un alma se abre delante de Dios, todo el infierno tiembla, porque es allí donde empieza la verdadera revolución espiritual. No en gritos, no en multitudes, sino en la intimidad de un corazón que dice: háblame, Señor, que tu siervo oye. Por eso quiero invitarte a un acto profético. Si esta palabra te confrontó, te limpió, te encendió, deja un comentario que lo proclame. La justicia de Dios me alcanzó. No es solo una frase, es un testimonio, un altar digital, una marca espiritual, un eco en el mundo invisible que dice: esta alma ha sido tocada por la verdad. Y si aún no te has suscrito a este canal, te pido que lo hagas. No como quien sigue un contenido más, sino como quien entra en una habitación santa. Aquí no buscamos popularidad, buscamos presencia. Aquí no fabricamos emociones, servimos pan del cielo. Porque cada historia que contamos no viene de un guión humano, viene del corazón del Espíritu. Y si tú sientes que tu alma arde cuando escuchas estas palabras, entonces este canal es tu casa. También te animo a compartir este video, no por estadística, sino por destino. Porque quizás hay alguien que amas, alguien que sufre en silencio, alguien que ha sido víctima o causante de injusticia, y esta palabra puede ser su salvación. Cada vez que compartes, estás diciendo: yo creo que Dios aún habla,
Yo creo que esta voz merece ser oída. Y ahora, antes de irte, quédate unos minutos más. No te apresures a salir. Hay algo en la música que sigue. Hay una atmósfera que no se ha cerrado. Deja que tu espíritu repose. Cierra los ojos. Deja que el Espíritu Santo termine lo que comenzó. Porque a veces lo que más transforma no es lo que se dice, sino lo que se siente cuando todo queda en silencio. Que el Dios justo te abrace esta noche. Que el fuego de su juicio purifique tu historia. Y que la esperanza de su gloria ilumine tu camino. Te bendigo en su nombre, con su paz. Hasta la próxima historia. Shalom.